Sin más, brevemente damos la bienvenida al 20º panel que nos acompañará en este Congreso Internacional de Arbitraje IPA, que tratará el tema expropiación directa, indirecta y progresiva en el arbitraje de inversiones. En esta ocasión nos acompaña la doctora Erika Franchetti de Deckert LLP desde Washington, D.C., el doctor José Ignacio García Cueto de Clifford Chance LLP desde Washington, D.C., nos acompaña también el doctor Richard Lorenzo de Hogan Lovells desde Miami, y conduciendo la presente mesa virtual nos acompaña el doctor Mauricio Becerra de la Roca, de Becerra de la Roca, Donoso y Asociados desde Bolivia. Nuevamente, bienvenidos, doctores. La sala es suya y le cedo el uso de la palabra al doctor Mauricio Becerra de la Roca. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Es un gusto compartir este panel sobre un tema tan interesante y a veces controversial como es el que nos ha tocado el día de hoy, la expropiación directa, indirecta y progresiva. Tengo el gusto de estar acompañado con profesionales de firmas internacionales con vasta experiencia sobre el tema y bueno, simplemente hacer una pequeña quizás introducción para abordar el tema. Eh, Como todos sabemos, la protección de las inversiones y la atracción de inversión extranjera directa por parte de los países en desarrollo es uno de los aspectos esenciales para los países en desarrollo y en general para la economía globalizada, y para ello pues se debe dar una cierta estabilidad política y seguridad jurídica a los inversores, ¿no? Dándoles un trato justo y equitativo y preveniendo, digamos, un poco aspectos expropiatorios. En cuanto a... Y para esto, ¿qué es lo que se ha hecho? Generalmente, pues todos los estados, en su mayoría, tenemos los BITs, ¿no? Los tratados de protección a las inversiones, ¿no? Bilaterales, y también en algunos casos los TLCs, ¿no? Los tratados de libre comercio, que tienen pues acápites específicos sobre protección a las inversiones, solución de controversias y las cláusulas, digamos, de trato nacional, de expropiación, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso particular de mi país, Bolivia, ¿no? Ha desarrollado su propio sistema de promoción de inversiones, una ley de arbitraje que además prevé un propio mecanismo, ¿no? De solución de controversias que obviamente sería tema de otro debate por sí solo, ¿no? Pero para ello, digamos, tenemos estas tres modalidades, digamos, que en algunos casos los estados toman, ¿no? De expropiación. La expropiación directa, podemos convenir todos de que trata sobre algo que está previsto en la mayoría, sino la totalidad de los regímenes jurídicos, ¿no? Que es la confiscación o la transferencia de titularidad hacia el Estado o un tercero, digamos, de bienes muebles o inmuebles, a cambio de una compensación justa, ¿no es verdad? Entonces eso no se discute, básicamente es una atribución, ¿no? Del ius imperium del Estado, y lo que corresponde es una justa indemnización. En el caso de la expropiación indirecta es algo obviamente mucho más delicado y mucho más, como les diría, puede ser controversial porque en la mayoría de los casos no se da un cambio de la titularidad, ¿no es verdad? Entonces, simplemente se dan regulaciones, pueden ser estos incremento de impuestos, revocación de autorizaciones, ciertas medidas, digamos, que si bien no se da una confiscación de la propiedad, hacen que la inversión pierda, digamos, su valor o el beneficio que el inversor tenía esperado, ¿no es verdad? Y por último, también se menciona la expropiación progresiva, que en mi criterio, ustedes me corregirán,
no es más que una especie de la expropiación indirecta, ¿no? Que se da, digamos, a través de varias regulaciones que se van dando en el tiempo y que van afectando, digamos, hasta ser quizás inviable o no provechosa, digamos, la inversión de un privado en un determinado país. Entonces, hoy en día, con la globalización, es muy importante que los estados desarrollen sistemas claros de protección a las inversiones y también es importante, digamos, que los tribunales arbitrales, ¿no? Tengan una decisión clara, en especial quizás sobre la expropiación indirecta. Entendemos de que existen dos posiciones, podríamos hablar, ¿no? Una pro Estado, ¿no? Y otra un poco, digamos, pro inversor, en la que, digamos, no necesariamente ambas están muy en línea, ¿no? Una proestatal que da mayor énfasis, digamos, a la intención de las leyes y regulaciones emitidas por el Estado, receptor de la inversión, que da una mayor flexibilidad, digamos, a los estados a poder regular las actividades de los inversores denominada la doctrina del poder de policía. Y después tenemos una doctrina, digamos, proinversionista, llamada también de los efectos, que, digamos, es más proclive a evitar, digamos, la intervención del Estado en las inversiones. Sin más que ello, me voy a permitir ceder la palabra, ¿no? Y quizás invitar a nuestros panelistas que nos puedan compartir un poco cuál es la experiencia o cuál es, cómo han abordado, digamos, los tribunales arbitrales, ¿no? De inversión, el tema de la expropiación indirecta, ¿no? Las denuncias de expropiación indirecta por los inversores. En este caso, me voy a permitir, bueno, cederle la palabra a Erika, ¿no? Para que pueda compartir su experiencia. Gracias. Muchas gracias Mauricio. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación para participar de este panel y felicitarlos por el evento tan exitoso que tuvimos esta semana. Ojalá estemos juntos en persona en Lima pronto, pero mientras tanto son realmente admirables los esfuerzos del IPA para mantenernos conectados y darnos la oportunidad de debatir estos temas tan interesantes, ¿no? Bueno, el tema que habíamos arreglado de esta cuestión de la expropiación indirecta que yo iba a tratar, entonces me voy a ir derecho a este tema, es esta cuestión de la discreción que tienen los tribunales arbitrales para determinar la expropiación indirecta, si hay o no una expropiación indirecta. Entonces, lo que pasa es que tradicionalmente esta cuestión es determinada caso a caso por los tribunales y no hay una línea clara que separa la actividad reguladora válida de la expropiación indirecta de la... entonces es difícil, ¿no? Saber cuando se trata de una actividad reguladora, si es válida, si es un poder que el Estado tiene que no es una expropiación o si sí es una expropiación. Y esta inscripción que tienen los tribunales para determinar esta cuestión ha causado una cierta imprevisibilidad en cuanto al resultado de las demandas de expropiación indirecta. Entonces, los tribunales han determinado esas cuestiones de manera distintas y un punto que a mí me toca comentar, y yo creo que uno de nosotros panelistas, José, va a adentrarse un poco más en este tema, entonces no quiero me ocupar anticipadamente del tema que él va a hablar, pero puedo volver a estos criterios más de los tribunales en un segundo.
es los varios tratados más recientes, tanto de libre comercio como bilaterales de inversión, los BITs, que incluyen un lenguaje explícito que proporciona criterios para determinar lo que es y lo que no es una expropiación indirecta, ¿no? Estos tratados confirman que tal determinación requiere un análisis caso por caso, pero requieren que los tribunales arbitrales consideren algunos factores específicos durante su investigación factual, lo que puede evitar debates y inconsistencia entre las decisiones arbitrales. Entonces, por ejemplo, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TMEC, que ha sustituido el NAFTA el año pasado, requiere que el tribunal considere, entre otros factores, y yo tengo el texto aquí, el impacto económico de la acción del gobierno, la medida que la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables respaldadas por la inversión, y el carácter del gobierno, del acto gubernamental, incluido su objeto, contexto y intención. Bueno, con relación al primer factor, o sea, el impacto económico de la acción del gobierno, varios tribunales han sostenido que la expropiación debe ser una privación sustancial de los derechos del inversionista. Entonces, ya me adentrando un poco el tema que José por ahí va a extenderse, esta no es una cuestión muy polémica, no hay mucha controversia con esto, ¿no? Lo primero que hace el tribunal es ver si hay una privación sustancial de los derechos del inversionista. Ahora, con relación al segundo factor, que era relacionado a las expectativas del inversionista, también varios tribunales han considerado expectativas razonables que son respaldadas por inversiones como un factor relevante para determinar si se ha producido una expropiación indirecta. El factor más, yo diría que ha generado más debate es el tercero, es la cuestión de la obligación de considerar el carácter de la acción del gobierno. Y incluso en el ámbito de NAFTA ha habido debate y una cierta inconsistencia, y porque algunos tribunales han sostenido que es el efecto más que la intención de la medida gubernamental lo que determina si se ha producido una expropiación. Y el TMEC rechaza esta que se llama como la doctrina sole effects para determinar si una medida constituye expropiación indirecta y dice explícitamente que el impacto económico del acto gubernamental por sí solo no establece que una expropiación indirecta haya ocurrido. Entonces, cuando dice que la intención del gobierno sí es relevante para determinar si la medida es una actividad reguladora válida o si es una expropiación indirecta, básicamente lo que hace es proteger el derecho del Estado a introducir medidas razonables para proteger políticas públicas legítimas. Y esto queda todavía más claro porque el texto va más allá y prevé, y aquí yo otra vez voy a leer del texto derecho para que los tengan, que las acciones regulatorias no discriminatorias de una parte que están diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como salud, seguridad y el medio ambiente, no constituyen expropiación indirectas, salvo en circunstancias excepcionales. O sea, el TMEC ha codificado el poder de policía de los estados, que ya venía siendo reconocido por algunos tribunales, mismo cuando no especificado en el tratado. Y otra vez por ahí José va a hablar un poco más de este tema, pero un ejemplo de un caso muy famoso, ya que me tocó a mí hablar primero, es el caso de Philip Morris contra Uruguay,
en que el tribunal decidió que las medidas tomadas por Uruguay para la protección de la salud pública no constituía expropiación. Y lo hizo aunque la cláusula de expropiación del BIT entre Suiza y Uruguay no hiciera referencia al poder de policía del Estado. El tribunal simplemente basó su decisión en el reconocimiento del poder de policía por el derecho internacional consuetudinario, ¿no? Ahora, este tema fue muy debatido en el caso del NAFTA, como yo ya mencioné, con decisiones un tanto inconsistentes. Si bien algunos de los tribunales han considerado la naturaleza no discriminatoria y el propósito público detrás de una medida para determinar si la medida es una expropiación, otros tribunales han sostenido que la determinación de si se ha producido una expropiación depende únicamente de si el inversionista ha sido sustancialmente privado de su inversión, ¿no? El sole effect doctrine. Y para esos tribunales todavía es relevante determinar si la medida fue discriminatoria, si se aplicó para proteger objetivos legítimos de bienestar, pero esto serviría simplemente para determinar la legalidad de la expropiación. Y la cuestión es muy importante porque afecta el derecho del inversionista a una compensación, ¿no? Bajo el NAFTA, los inversionistas podrían ser potencialmente compensados por una expropiación resultante de medidas tomadas con un propósito público legítimo y llevadas a cabo de manera no discriminatoria. Ahora, según el TEMEC, estas medidas no constituirán una expropiación indirecta y por lo tanto no requerirán una indemnización por parte del Estado receptor de la inversión, ¿no? Y otros tratados más recientes también incluyen un lenguaje muy similar, por ejemplo, el CTPPP, ¿no? Que es con la sigla inglesa el CTPPP, pero español, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, ¿no? Tenemos que verlo así. Y el BIT modelo de los Países Bajos de 2019 también, el Tratado de Canadá y Unión Europea también. Y la verdad que estos mismos criterios fueron incluidos por la primera vez en el BIT modelo, en el BIT modelo de los Estados Unidos desde 2004. Y desde entonces se han incluido en varios tratados firmados por los Estados Unidos, incluso el CAFTA y incluso el tratado bilateral que los Estados Unidos tiene con Perú. Y más, en el ámbito doméstico, estos criterios fueron establecidos en los Estados Unidos desde la década de 70, cuando la Suprema Corte decidió en un caso contra la ciudad de Nueva York que para determinarse una expropiación regulatoria se debería tomar en cuenta, además del impacto de la medida de inversionista, la naturaleza de la regulación y las legítimas expectativas del inversionista. No, entonces no es una cuestión nueva por sí, pero yo diría que después de muchos años con esta cuestión no incluida de una manera específica en los tratados, en muchos tratados, y ha habido tanto debate con relación al tema de cómo se definir y cómo se determinar si hay una expropiación indirecta o no. Ahora los tratados más recientes están empezando a incluir más y más. Pero la pregunta sigue siendo si la inclusión de estos criterios en los tratados más recientes lograrán un enfoque claro, ¿no? y armonizado del tema. En mi opinión, y con eso termino, los tratados todavía otorgan amplia discrecionalidad al tribunal para evaluar los hechos del caso y yo no veo cómo podría ser diferente, ¿no? Y la verdad es que las diferencias en las circunstancias de cada caso y en la formación y experiencia de cada árbitro también puede perfectamente justificar decisiones diferentes para casos que en la superficie puede parecer iguales, ¿no? Esto pienso yo. Excelente. Gracias, doctora Franchetti. Bueno, por lo que se menciona, en realidad
el tema de en los criterios, digamos, o los aspectos que se consideran para ver la existencia de una expropiación indirecta, si ha existido una expropiación indirecta, juegan otros factores también, ¿no? Como usted mencionaba, el tema de la intención y el tema de los efectos de la medida, pero también entra el tema de los otros principios que generalmente están en los tratados, ¿no? Como ser el principio de la buena fe, el principio del trato justo y equitativo, el que la medida no sea discriminatoria, y eso dará lugar a que, bueno, ya son conceptos bastante complejos en los cuales el tribunal arbitral deberá, de acuerdo como tú mencionabas, ¿no? Valorar y ver los hechos de cada caso, las circunstancias particulares, ¿no? Que se han dado, y podrían darse, digamos, decisiones no siempre similares, ¿no? Entonces, ese también puede ser un riesgo, ¿no? De alguna manera, en ciertos casos. Me gustaría que José nos pueda ampliar un poco sobre cómo están viendo los tribunales arbitrales hoy en día este tema, cómo están abordando. Entiendo que no es del todo, digamos, homogéneas las decisiones, ¿no? Entonces, sería interesante conocer un poco sobre esto. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a Lipa. La verdad es un placer volver a estar con ustedes. Gracias a Carlos, a Zoila. Siempre es un placer acompañarlos, y después de los agradecimientos, las disculpas. Lamentablemente he entrado, estaba el panel previo, he salido y cuando he querido entrar el ordenador ha decidido que era el momento de reiniciarse. Entonces hemos tenido ahí un pequeño problema técnico. Pero he llegado suficientemente pronto como para, la verdad tengo que felicitarla, la capacidad de Erika de pronunciar CPTPP, que parece un trabalenguas, pero es un tratado. Y he quedado absolutamente fascinado porque yo no lo he logrado, he tenido que escribirlo otra vez para no equivocarme. Pero Erika ha dejado un tema abierto que es muy interesante, y es si va a haber una armonización, si creemos que puede haber una armonización o no. Yo estoy de acuerdo con Erika y por sus motivos, pero añadiría uno más que va a generar un tema interesante. Muchos de estos nuevos, de estos intentos de limitación de las facultades del tribunal respecto a cómo interpretar las expropiaciones indirectas están en TLCs. El problema es que esos TLCs conviven con tratados previos del mismo país que no tienen esos mismos wordings. Y ahí lo interesante va a ser cómo los tribunales entiendan si esas nuevas diferencias no las quisieron incluir en los pasados, si no están, o si está embebido dentro de el espíritu del tratado o del derecho internacional consuetudinario. Pero me parece a mí que Erika tiene absolutamente toda razón, y una armonización va a ser bien complicada. Y eso nos lleva a otro problema adicional, que es cómo han abordado los tribunales las denuncias de expropiación indirecta. Pues cada tribunal lo ha hecho en base a su tratado y a sus hechos, y no ha habido tampoco una armonización en este sentido, porque la expropiación, como Mauricio probablemente ya habrás comentado al principio, hay varios tipos, entre ellos la directa y la indirecta. La directa básicamente es lo que todos entendemos, nos quitan algo. Es la transferencia obligatoria de un título de propiedad o inmediata ocupación de un derecho. Pero el concepto de expropiación es más rico y también tiene la naturaleza indirecta. ¿El problema cuál es? Que no hay una definición única. Al igual que no hay una definición única de expropiación indirecta, no hay una definición única de qué es una inversión a los efectos de analizar si hay una expropiación indirecta. Y Erika les estaba mencionando unas palabras que son muy significativas, que es privación sustancial. En lo que parece que todos están de acuerdo es, tiene que haber una privación sustancial de derechos, de propiedad o de uso y disfrute. Y típicamente cuando las partes quieren ver que es una expropiación indirecta o se leen manuales o estamos argumentándolo en casos, la gente suele ir a la definición de un caso contra México de una planta de residuos que se llama Metalclad, en el cual, y esto pues, se lo leo verbatim, el tribunal dijo que es expropiación indirecta interferir en el uso de la propiedad que tiene el efecto de privar parcial o totalmente al propietario del uso o beneficio económico esperado, a pesar de que la privación no beneficia al Estado. Y partiendo de este concepto, ¿cómo lo han abordado los tribunales? Pues tenemos tribunales que han declarado que en sus casos sí había expropiación indirecta y otros
que no. Y en los que sí lo han declarado, esto obviamente no es una lista exhaustiva, yo los he dividido en 3 grandes categorías. Concesiones, derecho de un individuo a gestionar o controlar una inversión y lo que llamo otros. Es un paraguas que abarca distintos casos un poco más atípicos. Y en concesiones no tenemos que irnos más lejos del Perú para ver ejemplos. Bear Creek Mining era una concesión minera. El Estado interfirió en el derecho de la demandante, no solo de adquirir nuevas licencias, sino de poseer las que ya tenía. Y el tribunal concluyó, oiga, usted no puede interferir dentro de su derecho regulatorio, no puede usted meterse en el derecho a poseer y adquirir nuevas licencias, esto es una expropiación indirecta. Pero sigamos en la región. Ecuador, caso Copermesa contra el Ecuador. ¿Qué hizo el Ecuador? Divulgó, oiga, yo voy a expropiar este bien. Y el tribunal, y no pagó compensación, y el tribunal dijo, oiga, usted no puede hacer eso, usted ha afectado al título y eso es un efecto equivalente a una expropiación. Subamos un poco más al norte, sigamos en la región. Cristalex contra Venezuela. ¿Qué hizo Venezuela? No le expropió exactamente el título, le expropió el derecho al contrato de explotación. Y eso, además de no permitirle renovar otras licencias, el tribunal dijo, oiga, esto tiene el efecto equivalente, esto es lo mismo que si Hugo saliera por la tele y dijera, exprópiese. Y por último, también en la región, y con el que he empezado, Metalclad contra México. ¿Qué era? Esto era una planta de residuos. ¿Y qué hizo México? Le denegó el permiso a la construcción local de la planta. El tribunal dijo, bueno, ¿por qué se lo denegó? Como no había una base oportuna ordenada para esa denegación, dijo, bueno, es que si usted no le deja construir, obviamente no puede ejercer su concesión, consecuentemente usted le está expropiando. Y eso es en el marco de concesiones. Pero los tribunales han ido más allá porque la casuística es más rica. Y antes decíamos, también hay expropiaciones indirectas de derechos de individuos a gestionar o controlar sus inversiones. Y hay casos, pues, hasta divertidos. En Inmaris contra Ucrania, a Inmaris, ¿qué le hicieron? Le bloquearon el derecho a sacar un buque del país. Y ese buque era su activo principal. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi buque es mi activo principal, yo no lo puedo mover, no puedo tener acceso y control sobre mi inversión, entonces usted lo que está haciendo es me está expropiando, porque el efecto es una privación sustancial de mi inversión. Bywater contra Tanzania, en vez de quitarles la concesión, ¿qué les quitaron? El derecho a la gestión de una concesión de aguas, parecido a lo que pasó en los casos de Argentina. Eso también se considera que es una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque te privan sustancialmente de tu derecho. Pero estos son casos más típicos. Ahora vayamos con los más raros, los más atípicos. Un caso en Belice. Un tribunal consideró expropiable el interés de un individuo a un acuerdo de préstamo y seguridad. Deutsche Bank contra Sri Lanka. El derecho a una deuda en virtud de un acuerdo de cobertura. Casos que no son los típicos de inversión, pero tenemos que pensar que el concepto de expropiación es muy amplio. Incluso hemos llegado a un caso en Hungría en que el derecho a un prearrendamiento legal era expropiable y tenía cobertura bajo tratado de inversiones. Pero no siempre a los inversionistas, muchas veces recibimos estas críticas de este está estructurado para los inversionistas. No, también los inversionistas pierden. Por ejemplo, recientemente, un caso en Chile, sigamos en la región, Hermanos Ríos, tenían una concesión de autobuses. El tribunal la analizó e incluso, ¿qué decía el inversionista? Me han privado sustancialmente, mi activo ya no vale. El tribunal, ¿qué hizo? Agarró a los expertos de ambos casos y les dijo, oiga, háganme los números y córranme un modelo a ver cuánta plata efectivamente ha perdido de valor esta concesión. Y el tribunal dijo, no suficiente. No llega al umbral de privación sustancial. Yo, la verdad, me quedé algo sorprendido, pero bueno, fue un tema de números. Feldman contra México. Un exportador de cigarrillos que dijo, oiga, usted no me está dejando deducirme impuestos, no me está devolviendo mis impuestos como consecuencia de la exportación. Y el tribunal dijo, bueno, pero es que eso no es un derecho expropiable. Usted sigue como accionista mayoritario, usted sigue teniendo control de su activo. Es decir, es el derecho, lo que Erika les explicaba. Esto es un derecho de regulación del Estado. Y aquí muchas veces, bueno, como verán, hay casos para ambos lados, pero muchas veces se juega con un concepto que es bastante interesante, que Erika lo estaba mencionando mucho, que es el de finalidad pública o interés público.
¿Por qué se están tomando estas medidas de regulación o medidas que afectan la inversión? Porque hay una finalidad, hay un interés genuino del público. Y aquí solo les dejo 3 conceptos que creo que son importantes que recuerden sobre el punto. El primero es que a pesar de que las medidas digan esto se hace por interés público, eso no es suficiente. Tiene que haber un interés genuino y real. Y aquí hay un caso que la verdad, a mí la primera vez, hace años que lo leí, me pareció muy divertido, que es ADC contra Hungría, en que el tribunal lo dijo pues, como lo pensamos muchos. La mera referencia a interés público no puede poner mágicamente en existencia tal interés y por lo tanto no se puede satisfacer este requisito. Este requisito, si no, carecería de sentido. Es decir, a usted le digan, mire, es que tomo estas medidas regulatorias por interés público, no. Ese interés público tiene que existir. ¿Y cuándo tiene que existir? Segundo punto, contemporáneamente. Y esto, lamentablemente, lo hemos visto bastante. Yo típicamente represento más inversionistas que el Estado dice, mire, esto pasó por A y B, y por ejemplo tiene un decreto o una ley, y luego aparecen 50 motivos más en el arbitraje por los cuales ese interés público está justificado. Eso no se puede. Y en Berkeley contra Perú lo dijeron muy claro. El Estado no puede utilizar un fin público a posteriori para justificar una medida previa. Y por último, y que es el tercer concepto que creo que es importante respecto a finalidad pública, es, oiga, no se puede emitir medidas, no se puede regular para eludir obligaciones. Y aquí hay un caso en Belice, en el cual pues, Belice decidió que en vez de pagarle deudas a un banco, era más fácil regular y expropiar indirectamente. Y el tribunal les dijo, oigan, qué pena, esto es una expropiación indirecta, esto no se puede. Usted tiene que pagar sus deudas y lo que usted hizo es equivalente a expropiarle el activo al inversionista. Perfecto. Pero bueno, creo que lo que está claro, Mauricio, es que no hay un criterio homogéneo y que seguimos teniendo, como decía Erika, un problema de homogeneidad y uniformidad en cada uno de los análisis que se hacen. Pero también viene porque cada caso es distinto y cada tratado es distinto. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Creo que todos compartimos ese criterio. Quizás para un poco equilibrar tu disertación, has mencionado varios casos en los que varias medidas han sido tomadas como una expropiación y como tú bien dices, hay otros casos que han tomado otro rumbo, digamos, el opuesto. ¿No? Tenemos, por ejemplo, Saluka Investments contra República Checa, tenemos el mismo caso de LG Energy contra Argentina, etcétera, donde los tribunales han dicho no, o sea, esto no es considerado una expropiación, son legítimos los poderes de policía que está haciendo las medidas, no son discriminatorias y todo ello. O sea, lo que veo es que realmente los estados al momento de suscribir acuerdos es muy importante, tomando la experiencia tanto de Erika como de José, el wording, ¿no?, de esos tratados. Realmente es crucial el ver cómo se define inversión, cómo se define el trato justo y equitativo y los mecanismos que se van a prever ahí, porque pues realmente va a determinar el futuro de ciertas medidas que podrá o no implementar un Estado a futuro. Es un tema muy debatible, creo, porque también podría haber una exageración. O sea, pensando mal, si me permiten, podría también darse, me gustaría escuchar el criterio de todos los panelistas, incluido Richard, sobre este punto. O sea, podría darse también un abuso a través de este sistema jurídico de protección de las inversiones, ¿no?, y de las medidas de expropiación indirecta, donde, como bien decía tanto Erika como José, o sea, no está tan clara la figura, o sea, puede haber una discrecionalidad, puede haber distintos criterios, donde los inversionistas de alguna manera abusen, ¿no?, un poco, y digan, no, aquí me ha subido el impuesto, digamos, del 5%, demando al tribunal, ¿no?, de protección de inversiones, por expropiación indirecta. No sé si invito a cualquiera de ustedes, no sé, quizás Richard, si podrías dar algún criterio sobre este tema. Mauricio, gracias por la oportunidad de participar y evidentemente a la IPA, felicidades por otro excelente evento y gracias a José Ignacio y Erika
porque lo bueno de ir tercero es que no tengo que decir mucho, ¿verdad? Porque yo creo que ya abordaron con una claridad perfecta el concepto con la ayuda suya, Mauricio. Pero sí, para resumir un poco lo que creo que todos estamos viendo, es que con relación a la expropiación indirecta, lo claro es que no hay claridad, ¿verdad? Y que esa falta de claridad, ¿verdad? No obstante los tratados, no obstante todos los casos que José Ignacio hizo alusión, es que se basan, no hay una teoría universal que uno pueda agarrarse y decir, no, este es el estándar que hay que analizar y vamos a ser consistentes en ese análisis, y como consecuencia de ello hay un framework, ¿verdad? Por utilizar una palabra en inglés, que nos ayuda a llegar a la conclusión correcta. Esa falta de claridad ayuda al inversionista, ¿verdad? Y genera la oportunidad de abusar e intentar establecer un derecho bajo un tratado cuando en realidad es altamente especulativa, ¿verdad? Y dado que la mayoría de nosotros, y veo que hay 158 participantes, que gran logro, ¿verdad? Asumo que la mayoría somos abogados, y lo lindo del arbitraje es que, mira, la única limitación es la creatividad del abogado, ¿verdad? Así que con esa falta de claridad y la creatividad del abogado, se puede generar de buena fe un argumento que una acción, una medida regulatoria, podría, en cierto modo, generar una acción a través de un tratado bilateral. Así que es lamentable, pero it's good for us lawyers, ¿verdad? Pero pero indudablemente podría generar unas acciones que tienen o carecen de mérito. Con eso le cedo la palabra a Erika y a José Ignacio, que por si tienen alguna otra observación. No, yo estoy de acuerdo. Una observación nomás es que me parece que sería difícil ser más claro de lo que los tratados actuales están siendo. Me parece que esta es una cuestión que depende mucho de los hechos. Entonces, me parece que sí puede haber un riesgo de abuso, pero yo creo que hay otras maneras para los tribunales no permitir este abuso, ¿no? Porque la alternativa, a mi ver, sería excluir expresamente la reclamación por expropiación indirecta, que es una cosa que yo veo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Si uno busca el tratado de inversión entre Brasil y India, el tratado establece expresamente que solo cubre la expropiación directa, que es la que ocurre cuando la inversión es nacionalizada o expropiada directamente mediante la transferencia de título, ¿no? O incautación absoluta. Y no es un ejemplo de un país que yo seguiría, y es el mío, entonces yo puedo decir, yo creo que la alternativa de que estamos tratando aquí todavía es mejor y está para nosotros, ¿no? Lidiar con los posibles abusos. Yo únicamente, si me permiten, creo que la hiperregulación no soluciona problemas, que crea más problemas. Y creo que últimamente lo que estamos haciendo es tratar de, miren, como hay este caso, vamos a cubrir esto poniéndole esto al tratado. Y lo que no se dan cuenta es que luego eso desencadena nuevos problemas en los nuevos casos, pero otra vez, yo no soy el regulador, consecuentemente. Siguiendo el espíritu de lo que ha dicho Richard, que los reguladores regulen, y cuanto más regulen, mejor nos irá a los abogados. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Ahora, para tocar un punto importante, creo yo, para el inversionista, es cómo identifican el momento de la expropiación para determinar la compensación, ¿no? En los reclamos de expropiación indirecta.
No sé si Erika nos puedes abordar este tema. Sí, seguro. Bueno, Mauricio, aquí yo creo que este tema es muy importante, claro, y porque el valor de la inversión, ¿no? Y por consecuencia el monto de compensación debida al inversionista puede variar mucho de un momento al otro. Entonces uno tiene que ver cuándo se efectúa la expropiación. Y este tema es más delicado aún cuando estamos hablando de la expropiación progresiva, ¿no? Porque se puede variar mucho el valor de la inversión entre la primera y la última acción u omisión del gobierno que cuando tomadas en conjunto son consideradas una expropiación progresiva. Sin embargo, y no es sorpresa, no existe actualmente una directriz clara que establezca cómo se debe determinar el momento de la expropiación en estos casos. Yo diría que la mayoría de los tribunales han encontrado que una expropiación progresiva ocurre en el momento en que el efecto práctico de las medidas gubernamentales priva al inversionista del valor sustantivo de sus inversiones, ¿no? Entonces, así decidió, por ejemplo, el tribunal en el caso Hydro contra Albania, y en un laudo relativamente reciente de 2019, y el tribunal explicó que la privación de la inversión se desarrolló durante un periodo de tiempo, pero se cristalizó cuando la continuación de la inversión se volvió efectivamente imposible. Y este fue el momento relevante para determinar la compensación del inversionista, ¿no? Y varios otros tribunales ya habían decidido de esta manera anteriormente. Un ejemplo de un caso muy famoso es el caso Siemens contra Argentina. Este era un laudo de 2007, entonces ya muchos años, y el tribunal describió una expropiación progresiva como un acto compuesto según el proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos ilícitos internacionales de la CDI, ¿no? La Comisión de Derecho Internacional. Y el tribunal decidió que de conformidad con el comentario al proyecto de artículos de la CDI, el momento en que tiene lugar el hecho compuesto es el momento en que se produce la última acción u omisión que tomada con las otras, ¿no? Con las demás acciones o omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito. Ahora bien, esto no implica que sea necesario que se trate de la última acción de la serie, ¿no? Es las que es necesaria para constituir las que, de vuelta para usar la misma terminología, que priva sustancialmente el inversionista de la inversión, o del derecho, use, goce de la inversión. Ahora, otro ejemplo en el mismo sentido y todavía más antiguo es el caso Tipex contra Irán. Y esto fue en el ámbito del Tribunal de Reclamación Irán-Estados Unidos. Y allí el tribunal determinó que la expropiación no ocurrió hasta que el demandante sufrió una privación real. Y en aquel caso, esta privación real se consideró no cuando Irán nombró por primera vez el administrador y interfirió en el control de la inversión, que en aquel caso era una entidad creada para desarrollar servicios de ingeniería y arquitectura, pero varios meses después, cuando la cooperación tentativa entre el inversionista y el administrador había llegado a su fin, porque durante los meses anteriores el administrador estaba allí, pero había una cooperación con el inversionista y entonces se entendía que había ainda todavía la posibilidad de uso del goce de la inversión. Ahora, hay tribunales que han decidido de manera contraria y que han decidido que la expropiación progresiva comienza cuando ocurre el primer acto ilícito y determina la compensación con base en esta fecha.
Un caso que me llamó la atención cuando yo me preparaba para este panel es el caso Stans Energy Corp contra la República Kirguisa. Este caso fue decidido bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Moscú en junio de 2014 y el tribunal reconoció el reclamo del inversionista para determinar el valor de la compensación con base en la fecha del primer acto ilícito, que había ocurrido en 2012, cuando el gobierno emitió una resolución que hacía referencia a la supuesta ilegalidad de la licencia minera del inversionista. Entonces decía simplemente la resolución que la licencia minera del inversionista era ilegal, pero la revocación de la licencia pasó unos meses después, pero el tribunal hizo referencia también al proyecto de artículos de la CDI, pero explicó que la doctrina internacional reconoce que la violación a las obligaciones internacionales puede tener lugar cuando se produce la primera acción ilícita, aunque la responsabilidad del Estado continúa durante todos los actos de la serie de actos u omisiones ilegales. O sea, otra vez, este tema tampoco tiene una línea clara y también hay una amplia discrecionalidad del tribunal. Así que un tribunal puede, en un caso, concluir que la expropiación progresiva ocurrió en el momento en que ocurrió el primer acto ilícito del Estado y en otro concluir que se ocurrió en un acto posterior cuando se cristalizó la privación al inversionista del valor sustantivo de sus inversiones. No depende mucho de los hechos del caso. Excelente, excelente. Entonces podríamos, me gustaría conocer su criterio de ustedes en relación a este punto. Vemos que, como tú bien mencionabas, Erika, no hay claridad. O sea, puede ser desde el primer momento que se privó o se tomaron ciertas medidas o la última acción gubernamental. Entonces, podríamos decir, ¿podrían ustedes ampliar un poquito sobre este punto ya en su criterio profesional, personal, digamos? ¿Qué debería, si ustedes fueran nombrados árbitros en un determinado caso de este tipo, de una expropiación progresiva? Entiendo de que, y ustedes me corregirán, de que lo más apropiado es difícil, digamos, decir una línea general y tendrá que decidirse de acuerdo a los hechos particulares del caso. Entiendo que esa sería la respuesta más correcta, o no, políticamente correcta, pero teóricamente, viendo todos estos casos que tú has mencionado, como una regla, porque no hay reglas sin excepciones, ¿no? Una regla general que obviamente podría variar, ¿debería considerarse la primera medida en general o la última? No sé, les deseo la palabra. Podemos empezar contigo, Erika, si te parece. Claro, bueno, y estoy de acuerdo que es muy difícil darle una respuesta de cómo uno decidiría en un determinado caso sin tener un caso, ¿no? Exacto. Y ahora, entendiendo la pregunta como siendo simplemente lo que pienso yo con relación a los casos que ha visto, cuál es de manera general lo que hacen los tribunales, yo diría que los tribunales de manera general no consideran el primer caso, el primer acto, pero en general consideran el momento en que realmente ha habido una privación sustancial, ¿no? En que se ha cristalizado, como algunos tribunales han dicho, que se cristalizó la privación del derecho. Yo diría que vía de regla por ahí, esta sería mi impresión. Pero hay momentos en que se puede justificar una conclusión, una decisión distinta con base en el hecho del caso, ¿no? Porque esto es lo que pasa, que va a determinar el monto de la compensación. En muchos casos puede ser crucial la distinción entre el monto de la compensación en el inicio y el final. Y ahí está que es el momento que el tribunal tiene que llevar en consideración todos los demás factores relacionados a la expropiación, ¿no? Para determinar cuál es la justa compensación
en el caso específico para el inversionista. Y en algunos casos, por ahí la justa compensación sería en el momento del primer acto. Pero de la manera general, para contestar tu pregunta, yo diría cuando se cristalizó, ¿no? Perfecto. José. En mi caso te diría que seguiría un análisis un poco lo que ha hecho Erika, pero un poco más escalonado. Primero, ¿qué dice el tratado? Probablemente el tratado no lo regula, porque los tratados típicamente solo regulan la legal. Segundo, ¿qué pide el claimant? Tercero, como dice Erika, ¿cuándo se produjo el impacto sustancial a esa inversión? Luego me plantearía dos conceptos que no tienen que ir de la mano a efectos de evaluar la compensación, que es fecha de expropiación y fecha de evaluación, porque pueden ser distintas. Se pueden utilizar una fecha de evaluación distinta si es justificado. Pero para mí el mayor problema que me plantearía es, otra vez, no tenemos un caso, pero son casos como lo que llaman los americanos la muerte por los 1000 cortes. Casos en que no tienes un golpe que privo sustancial, sino que te han hecho tantos cortes chicos, como muchos casos que pasaron en Venezuela, en que pues, hay 20 medidas distintas. ¿Y cuál es la que afectó y generó el impacto sustancial y esa es la que debería generar el momento? No está. Entonces, cada caso, lamentablemente, volvemos a lo que tú has dicho, Mauricio, cada caso será distinto, pero creo que el análisis que yo seguiría sería un poco ese, que está en línea con lo que dice Erika. No sé si Richard tiene una mejor forma de verlo, en cuyo caso tomaré notas para mi próximo caso. Yo coincido plenamente con las observaciones tanto suya como la de Erika, ¿verdad? Pero mirando el tema de daños y perjuicios, ¿verdad? En expropiación indirecta o directa, lo que a mí siempre me sorprende analizando casos, ¿verdad? Y mirando desde un punto de vista meramente práctico, es el gap, ¿verdad? La diferencia entre lo que pretende el demandante Exacto. y lo que pretende el demandado, ¿verdad? Y, o sea, puede haber una diferencia de cientos de millones, si no billones de dólares, ¿verdad? Y poniéndome ahora, porque así lo sugeriste, Mauricio, de árbitro, y gracias a Dios yo no puedo ser árbitro porque la verdad que me cuesta ser independiente e imparcial, así que mejor me quedo como abogado de parte. Pero me imagino lo difícil que debe ser para un tribunal tratar de analizar daños y perjuicios en situaciones como la que estamos describiendo, cuando un demandante dice, bueno, me expropiaste o directa o indirectamente, y el daño es $1.5 billion. Y el Estado, a través de un perito de gran influencia, sumamente reconocido, dice, no, es que la inversión vale cero. O he visto casos, no es cero, negativo, ¿verdad? El valor de la... Me debes. Sí. Me debes, ¿verdad? No obstante que te lo cogí y ahora es mío. Y yo creo que eso sí es una área donde yo creo que la práctica y los abogados y todos, ¿verdad? Podemos madurar un poco para ayudar un poco a los tribunales cuando estamos analizando, ¿verdad? Los daños y perjuicios reales. Pero entiendo la postura, ¿verdad? De cada parte, pero sí me imagino que debe ser muy difícil para un tribunal teniendo un universo tan dramático para tratar de llegar a una cifra que sea justa, dado las circunstancias del caso. Excelente punto, querido Richard. Realmente creo que debe ser una labor muy, muy complicada para un tribunal arbitral el determinar, el cuantificar o determinar un monto ante gaps tan grandes, digamos, ¿no? Entre lo que reclama el inversor y la postura del Estado receptor, ¿no? De la inversión. Y realmente en la gran mayoría de los casos se ven cifras muy discrepancias muy grandes. Y siguiendo sobre este tema, ¿cómo podríamos ver el hecho de que un Estado, digamos, no
no indemnice al inversionista por sí. Esto puede ser considerado suficiente para considerar ilegal una expropiación indirecta. Te cedo la palabra, querido Richard. Mauricio, y eso es, mira, una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y hay visiones en ambos lados, ¿verdad? Y yo creo que la realidad de cómo se está moviendo la jurisprudencia se está moviendo hacia el lado de, mira, si un Estado, en efecto, implementa una medida regulatoria que teóricamente podría ser una expropiación indirecta, pero se justifica como a police power, poder policial, ¿verdad? Teóricamente, el hecho de que no hay una compensación no es una expropiación, punto. Y por ende, no corresponde una indemnización. Pero le advierto que cada árbitro, algunos con amplia experiencia, tienen su propia visión al respecto, ¿verdad? No obstante que ha habido un movimiento, ¿verdad? A mi criterio, en la jurisprudencia. Y hay un artículo, si mal no recuerdo, en el German Arbitration Journal en enero del 2018, que habla de police powers y analiza el caso de Philip Morris contra Uruguay, que yo creo que resume muy bien, ¿verdad? Este conflicto de visiones. Y le puedo decir, sin nombrar nombres, estuve recientemente, bueno, cuando yo digo recientemente, I'm old, hace 3 años, ¿verdad? En un arbitraje de inversión con un árbitro de gran categoría, donde en efecto su observación en los argumentos de clausura fue, pero mira, aquí hubo una expropiación, ¿verdad? Aunque si decimos que es un ejercicio del poder policial, police power, le quitaste algo y por ende tiene que haber compensación. Y si no, bueno, es una expropiación. Y yo creo que todavía hay personas que lo ven así, ¿verdad? Y yo puedo entender la razón por la cual así lo ven. Pero es un debate que yo creo que va a continuar, este conflicto entre la expropiación indirecta y el concepto de police power, porque there are a lot, no sé cómo decirlo en español, there are a lot of similarities, ¿verdad? En lo que exacto, qué significa el ejercicio legítimo del poder policial y lo que son, cómo se establece, ¿verdad? Una expropiación indirecta. Y de nuevo, robando de la excelente exposición de Erika y de José Ignacio, eso va a depender mucho del tratado, ¿verdad? Va a depender mucho de las circunstancias del caso puntual, porque los estados soberanos ahora han captado muy correctamente este concepto de la defensa de police power, y casi siempre dicen, no, es que esta medida lo estamos haciendo porque es necesaria por el beneficio de la población, ¿verdad? Así que, pero como bien dijo José Ignacio, el mero hecho de decir no significa que lo es. Y es esa idiosincrasia, ¿verdad? De cuál es la real motivación que a veces determina si es o un válido ejercicio del police power o una expropiación indirecta. Excelente, ¿no? Excelente. Siguiendo con el tema y ahí, abordado. Richard, perdona, Mauricio, solo claro. un punto que quiero provocar un poco a Richard a ver qué piensa sobre esto. Con todo gusto. Porque Richard antes decía, bueno, yo no quiero ser árbitro, yo no soy árbitro, no tengo la capacidad de la independencia y la imparcialidad. Pero no sé si, Richard, compartes una posible preocupación conmigo. Es que muchas veces leemos estos laudos y tienes razón, mira, tienes un experto que dice, oiga, que esto vale negativo. El otro que dice, esto vale $2 billones. Y
aparte de un par de asunciones legales que te llevan un poco al medio, es un tema de cuánto, es un tema de cómo valoran los activos. Pero este problema, en mi opinión, no se está solucionando en parte también porque en los laudos no se explica mucho cómo se ha llegado a la decisión. Es decir, cómo se llega a A o a B. Muchas veces el tribunal te dice, en virtud de mi discreción y tras el análisis de todas las pruebas, esto es lo que he decidido. Entonces, no sé si estarías de acuerdo conmigo en que quizá podríamos hacerles una invitación. Yo tampoco sé. O sea, Ignacio, primero quiero que una excelente pregunta y la voy a contestar diciendo inicialmente que, mira, todos los laudos emitidos por todos los árbitros en el cual yo he participado, los laudos son excepcionales y perfectos. Así que mi comentario solamente trata de laudos que he leído en los cuales no he participado, ¿verdad? Y viendo esos laudos en los cuales no he participado, porque de nuevo, esos árbitros, la gestión fue excelente y perfecta, coincido plenamente con su observación, ¿verdad? que a veces los laudos le falta, ¿verdad? Ese análisis que yo creo que sería de gran utilidad para las partes, para el proceso, ¿verdad? Y para la jurisprudencia internacional sobre estos temas. I agree, except with respect to the cases that I was involved. Yo voy a hacer el mismo disclaimer. Claro. Bueno, todos, ¿no? Yo creo que Erika también, ¿no? Bueno, sobre ese punto, a ver, siguiendo ahí esa misma pregunta, el hecho de que un laudo arbitral que decida sobre una expropiación y ponga el quantum y no explique este punto, digamos, cómo ha llegado a este número, ¿podría ser una causal de impugnación? Pues, como un vicio, digamos, de la fundamentación del laudo, porque obviamente las partes tienen derecho de alguna manera, yo creo, a conocer cómo se ha llegado a ese número, ¿no? Más hablando de todas todos los casos que ustedes han mencionado, las discrepancias y todo ello. ¿Se ha dado algo así? ¿Hay alguna posibilidad de éxito en el que se impugne bajo este ground o esta base o no? Invito a cualquiera que desee. Yo lo vería difícil, ¿verdad? Yo lo vería, Mauricio, bastante difícil, ¿verdad? Impugnar un laudo bajo la tesis que el análisis, ¿verdad? El razonamiento del tribunal no es de la profundidad que alguna de las partes, ¿verdad? Piensa que sea necesario, ¿verdad? Y yo creo que los árbitros, por lo menos en casos, particularmente en los casos de inversión, casi siempre son árbitros de primera línea, ¿verdad? Con una reputación intachable, que conocen muy bien, ¿verdad? Hasta dónde tienen que llegar para proteger el laudo. Y yo creo que todos, ¿verdad? Y yo creo que hacen una gestión muy, muy efectiva para cumplir con esa responsabilidad en la vasta mayoría de los casos, particularmente hablando de casos como los cuales estamos analizando en el transcurso de la presentación hoy. Excelente. Y ahí sí, si me permites, Mauricio, creo que Richard está diciendo algo que es muy interesante y que en términos prácticos agarra un laudo. Los laudos de inversión tienen que, a veces 300, 500 páginas. Elimina todo lo que sean posiciones de las partes, introducción, representación de las partes. Limítate a lo que es la decisión. Tendrás porque los árbitros, y yo creo que esto es importante, han aprendido, como dice Richard, a proteger sus laudos. Y la forma más simple de proteger un laudo es, y de esa manera seguro has considerado el argumento. Y volvemos quizá al mismo problema, en mi opinión, un poco la crítica de la hiperregulación. Hay una hiperescritura en los laudos, y yo lo que criticaba es cómo llegan a las conclusiones, no qué dicen las partes. Los trabajos de proteger los laudos a mí me parece que son impecables y, por otra vez, es que tenemos árbitros en la región muy sofisticados.
Sí. Perdón, dijiste la mejor, se cortó un poco la comunicación, se te escuchó entrecortado. Decías la mejor manera de proteger un laudo. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? Pues que uno de los problemas que yo creo estamos viendo es No. ¿Me oyes bien? Ahora sí, querido José. Perdón. He decidido, en vez de jugar al juego de los sordos contigo, transicionar a mi teléfono. Que uno de los temas que yo creo que también es importante, que Richard está remarcando, es el tema de la protección de los laudos. Y que si tú te fijas en los laudos de arbitraje tienen 300, 500 páginas, pero lo que son las decisiones, las secciones donde están decidiendo puntos, son muy corticas. Si tú eliminas todo lo de la posición de las partes, son laudos de 20 páginas. Entonces, el tema ahora es que es como el tema de la hiperregulación. Nos hemos entrado en un mundo de un poco de due process paranoia. Entonces, los árbitros, para proteger los laudos y evitar lo que tú dices, que es que haya un challenge por no consideración de posiciones de las partes, tenemos laudos larguísimos en que se invierten una cantidad de horas fenomenales en solo explicar lo que dicen las partes, y no tanto, que es un poco lo que obviamente mis árbitros y los de Richard y los de Erika no han hecho, pero otros sí hacen, que es no explicar tanto cómo han llegado a esa decisión. Ok, gracias. Antes de abordar una consulta que me surge, digamos, es ¿qué pasa? Invito a cualquiera de los miembros, quizás Erika, a darme algún criterio sobre este punto que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa con las medidas y restricciones o regulaciones que puede tomar un Estado receptor de inversión que pueden tornarse temporales, ¿no? O sea, entiendo que dentro del concepto general, ¿no? Hemos estado todos de acuerdo de que no está todo dicho y no está totalmente claro, pero que la medida debe ser permanente o sustancialmente privativa. Entonces, ¿qué pasa con las medidas temporales o que, digamos, existe la reclamación y entonces se ha causado un daño económico, pero que puede ser muy importante en algunos casos, pero no ha sido, digamos, irreversible? ¿Ha habido alguna aproximación de los tribunales sobre este punto o no en general? Sí, la verdad que sí, Mauricio. Yo estoy intentando pensar, mientras estaba me haciendo la pregunta, estaba intentando pensar en cuál caso, porque yo estoy segura que ha leído casos. Y por ahí Richard o José lo saben de pronto, pero yo estoy segura que ha habido casos, que yo he leído casos en que el tribunal ha decidido que aunque la privación ha sido temporal, ha sido sustancial por el tiempo, y esto sería suficiente para una expropiación, para determinar una expropiación indirecta. José, Richard, ¿sabes de qué caso estoy hablando o no? Bueno, No, creo que hay un remedio que ejemplifica la situación más fácil, que es la restitución. Los casos en que el inversionista no pide daños, sino pide restitución del activo y los daños temporales, porque te lleva a los dos casos. Hay una expropiación, hay un daño temporal y hay una devolución del activo con un daño. Y de esos casos sí hay. Por ejemplo, había un caso en Europa y luego había el de África, el de las tierras, en el cual es un paso atrás. Cuando a ti te expropian, típicamente el remedio en el que todos pensamos es compensación. Pero hay tratados que te permiten, y también se puede considerar que bajo derecho internacional también puedes, pedir la restitución, es decir, la devolución del activo. Y, por ejemplo, hay tratados como el Perú-Luxemburgo que te permiten, en caso de expropiación, pedir la devolución del activo, la restitución del activo. En esos casos, tú puedes pedir eso y puedes pedir los daños de la afección temporal. Es decir, tienes ambos remedios. Y ahí lo que típicamente se hace es tienes que probar
Es decir, yo nunca he litigado un caso de restitución, pero sí, por razones de la vida, tuve que analizarlo. Tienes que probar cuál es el descenso o incremento en el valor del activo en el momento de devolución del mismo, lo cual genera un problema para el tribunal, porque es, oiga, ¿y qué pasa si el Estado no decide cumplir con el laudo? Entonces, Claro. ahí, la verdad, se abren distintos escenarios, pero no tengo una respuesta. Le voy a pasar la patata caliente a Richard, que es más inteligente que yo, para ver qué deberíamos hacer en esa situación. Ni la más mínima idea, José Ignacio. pero veo en el Q&A que yo creo que nos dieron la respuesta, ¿verdad? Que nos dieron dos casos para analizar, para ver cómo manejarlo. Excelente. Ahí nos mencionan dos casos justamente. Me voy a permitir leerlos. El caso Siadi Sayapshum versus Perú. Es así, daño temporal sustancial. Y el tema pesquero tributario, inversión china en Perú. Es el mismo, Mauricio. Ah, ya. Excelente, ¿no? Un gran aporte. Bueno, sobre este punto, entonces, me paso a otro tema un poco relacionado. Si la expropiación se considera legal y el valor de la inversión aumentó después de la expropiación legal, ¿debe el inversionista recibir el valor de la inversión al momento de la expropiación o a la fecha de la decisión del tribunal, ¿no? Para un poco ver el quantum. ¿Cuál sería tu criterio, querido José Ignacio? Pues ahí hay que empezar con algo que ha dicho Richard, y es si una expropiación puede ser legal si no se ha pagado compensación adecuada. Y otra vez, pues hay dos posturas. Hay gente que dice, oiga, fíjese usted, dentro de los requisitos que tienen los tratados, uno es que se pague una compensación adecuada y pronta. Si esta compensación no se ha pagado porque el valor del bien es distinto a la fecha de evaluación, entonces la expropiación debería ser ilegal. Otra gente dice, oiga, no, fíjese usted, eso no va así. Si usted ha pagado una compensación, o incluso hay gente que dice, el pago efectivo de la compensación no determina la legalidad o la ilegalidad de la inversión, entonces depende del punto de vista que agarres. Lo que típicamente se ve es que si estamos ante una inversión legal, se debería pagar al momento de la expropiación. Y esto, por ejemplo, te puedes fijar en el artículo 4 de las directrices del Banco Mundial que pues tratan este punto. Hay un caso de Amoco International Finance contra Irán en el que Brauer, que típicamente es una persona que se ha pues, considerado bastante alineado con inversionistas, dijo, oiga, si la inversión es legal, es el date of taking, es la fecha de la expropiación. Si es ilegal, entonces tiene que ser la mayor entre la fecha de la pérdida o la fecha más cercana al laudo que te dé un mayor valor. Pero no es un tema que esté decidido. O sea, no es un tema que esté cerrado. Perfecto, perfecto. Entonces puede variar el criterio según los hechos, ¿no? del caso. ¿Alguien más que quiera aportar sobre este punto? Mauricio, si me permite, yo encontré el caso que pensaba aquí y vi que tenía uno también en Perú, pero lo que pensaba yo era el caso Vena contra Egipto, en que el tribunal decidió que 1 año de privación sustancial de la inversión era suficiente para tener una expropiación indirecta. Pero también encontré en el momento en mis notas aquí que tenía para una otra cuestión que no me acordaba, un otro caso que es el S.D. Myers contra Canadá. Y en este caso la decisión fue contraria. Y lo más interesante es que fueron 18 meses de que había un encerramiento del border y el tribunal decidió que esto no era tiempo suficiente para la expropiación indirecta. Entonces, simplemente para reiterar que también en este tema los tribunales en Estados no hay un criterio específico. Ahora, volviendo al tema de tus preguntas, una pregunta que había hecho anteriormente y también ahora se toca un poco relacionada a qué pasa si el Estado no indemniza al inversionista. Esto por sí solo es suficiente para hacer una expropiación ilegal. Y bueno, un comentario que tengo primero para que todos sepan, y claro,
creo que todos aquí saben esto, pero es siempre bueno tener en mente que esto es muy importante porque la diferencia clave entre la compensación por una expropiación ilegal, ¿no? Conforme los artículos de la CDI, la fórmula del caso Factory et Chorzo, y la compensación por una expropiación legal, que en general está determinada en los tratados, es que en el caso de la expropiación ilegal, la compensación debe tener en cuenta todos los daños evaluables financieramente y debe eliminar todas las consecuencias del acto ilícito, ¿no? Mientras la compensación legal es simplemente el valor equivalente, el valor de la inversión en virtud del tratado. ¿Y por qué digo eso? Porque me parece que cuando uno piensa en cuál es la consecuencia de lo que estamos discutiendo, por qué estamos discutiendo, me parece que la conducta del Estado y los hechos del caso otra vez son muy importantes, ¿no? Entonces no es por acaso que tenemos decisiones distintas, y sí, es verdad que hay una división en la autoridad si el hecho de que el Estado no pague una indemnización por una inversión expropiada es en sí mismo suficiente o no. Hay tribunales que han decidido que es suficiente. Por ejemplo, South American Silver, uno que el tribunal determinó recién, como creo que en 2018, que Bolivia violó la disposición sobre exposición del tratado, porque aunque la reversión de las autorizaciones mineras cumplió con los requisitos del tratado relativo a la utilidad pública, beneficio social, debido proceso, todos los criterios, no cumplió con el requisito del pago establecido en el tratado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Y hay otros casos que también, por ejemplo, el Venezuela Holdings, creo que el tribunal determinó que para decidir si una expropiación fue legal o no antes de la ausencia del pago, el tribunal debe considerar los hechos del caso y una expropiación que solo requiere una indemnización justa tiene que ser considerada una expropiación lícita, porque el tribunal que va a determinar cuál es el pago de la compensación. ¿Y por qué yo digo eso? Porque traigo estas distinciones, porque me parece que aquí la conducta del Estado puede tener una relevancia muy grande, ¿no? Sí, y cuando hablamos mucho de la cuestión de la actividad reguladora y todo esto, entonces cuando el Estado, por ejemplo, de buena fe, puede no saber si su medida cruza la línea entre la actividad reguladora válida para tornarse una expropiación indirecta, me parece que puede ser más fácil por ahí para el tribunal decidir que el simple no pago de compensación no es suficiente para considerar una expropiación ilegal, ¿no? Y en otros casos puede haber una oferta de compensación razonable, de buena fe, y esto también puede ser considerado suficiente para que la expropiación sea lícita, aunque el pago no se realice, ¿no? Y hay por lo menos un tribunal, también el caso de Venezuela, el Rusoro, en que el tribunal requirió que el Estado hiciera una oferta de compensación de buena fe para que fuera lícita. Entonces, estos son mis comentarios con relación a esta pregunta que quería ponerle. Excelente, un valioso aporte, creo. Te agradezco, Erika. Y sobre ese punto, solo tengo una pregunta. O sea, entendemos también de que hay tribunales que lo han dicho en varios casos, especialmente al inicio de este tema, es que no toda medida es considerada una expropiación. También tenemos que ver eso, ¿no? O sea, el poder de policía del Estado, digamos, también puede emitir regulaciones que pueden afectar una inversión de un inversor extranjero y pueden traerle ciertas pérdidas, pero no por eso es de que cada regulación se va a tener que estar compensando, digamos, al inversionista, ¿no? Entendemos, creo que eso también está claro de alguna manera, ¿no? Por lo menos en algunos tribunales creo que lo han dicho
Muy bien, No, ¿no? Es el riesgo sí, también del negocio, digamos, de que todo negocio puede fracasar. Hay mucho debate también sobre este punto en cuanto a ciertas decisiones que han tomado algunos tribunales, en algunos casos que ustedes mencionaban, porque, digamos, el Estado sí estaba bajo el criterio de algunas personas, obviamente, tomando medidas válidas y legítimas como Estado, o sea, protegiendo el medio ambiente, la salud, etcétera, y bueno, de alguna manera se han afectado inversiones. Entonces, es relevante eso, ¿no? Tomar en cuenta que no siempre no siempre corresponde una indemnización, ¿no? ¿No es verdad? claro, sin duda. Yo creo que tenemos los casos en que la discusión número uno, que es si es una expropiación en primer lugar, y si va, o si es una regulación válida y así no hay compensación ninguna. Por ejemplo, en el caso Philip Morris, que hemos comentado, en que se consideró una regulación, una actividad reguladora y que no, del poder de policía y no es una expropiación. Y ahí, si se decide que es una expropiación, ahí uno tiene que decidir, ¿es esta expropiación legal o ilegal? Entonces va a determinar la cuestión de si fue con discriminación o no, si se ha cumplido el debido proceso legal, cuál es el intento de la intención del gobierno y estas cuestiones de política pública y todo esto. Y ahí se va a decidir, bueno, si simplemente el no pago, ¿no? Porque en general en una expropiación indirecta nunca hay un pago, ¿no? Porque no diría nunca, pero en general no hay un pago porque el tribunal, el Estado no reconoce que es una expropiación en primer lugar y no sabe si lo es de una manera de buena fe en algunos casos, en otros no tanto. Y entonces ahí uno tiene que decidir entonces si es legal o ilegal, porque esto va a impactar el valor de la compensación. ¿Cómo es la compensación? ¿Es una compensación, no, siguiendo la cuestión de era una reparación o es simplemente una compensación por el valor perdido, del valor de la inversión, ¿no? Excelente, perfecto. Bueno, solamente realmente para ir cerrando, agradecerles los valiosos aportes de todos, de Erika, Richard, José. Creo que nos queda ya muy poco tiempo. Simplemente quizás para cerrar, me gustaría que brevemente nos pueda mencionar, Richard, un poco cómo ha afectado la pandemia, digamos, el desarrollo de estos procedimientos arbitrales de inversión. Eh, eh, Hay algunos importantes casos, entiendo, en curso, digamos, actualmente sobre este tema de la expropiación. ¿Nos podrías comentar algo? Y ahí, Mauricio, el punto que quería resaltar, ¿verdad? Es que yo creo que el mundo arbitral está cambiando, ¿verdad? Yo creo que la pandemia va a cambiar, ha cambiado cómo estos casos se litigan y se presentan, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros que estamos ejerciendo en esta materia, tenemos que empezar a ajustarnos a esa realidad, ¿verdad? Tanto de un punto de vista de cómo se presenta un caso, cómo se litiga el caso, a cómo se van a ventilar las audiencias, ¿verdad? Tengo una audiencia que empieza el 6 de septiembre y mira, I'm standing in front of a green screen, ¿verdad? Nunca en mi vida have I stood in front of a green screen para hacer, ¿verdad?, un argumento de apertura. Así que veremos cómo me va, ¿verdad? Pero yo creo que para todos los que estamos en este entorno, aceptar que la pandemia ha cambiado nuestro mundo arbitral, particularmente en el rango internacional, es algo que tenemos que aceptar y empezar a movernos con esos cambios, ¿verdad? Era la única, Mauricio, observación que quería hacer y sé que lo haremos bien, pero indudablemente va a ser interesante ver cómo nos manejamos en los próximos años. Valioso aporte, querido Richard. Poco para complementar ese punto, ustedes que están más, digamos, al día con la práctica en el arbitraje de inversiones. Nosotros yo particularmente manejo más el arbitraje comercial.
tenemos algunos casos CCI, ustedes deben estar familiarizados que la CCI ha lanzado un protocolo, un reglamento actualizado donde básicamente se ha ajustado, como tú bien dices, a la nueva realidad y la gran mayoría de las audiencias son virtuales, o sea, todo ya está facilitado, digamos, para las partes. Tenemos un par de arbitrajes en curso donde realmente todo es muy expedito, o sea, también tiene ciertas ventajas, digamos. Pero ¿cómo está este tema en el arbitraje de inversiones? El caso CIADI, digamos, la nueva realidad va a ser arbitraje virtual también, porque bueno, son casos mucho más complejos, donde yo personalmente pensaría, digamos, que en algunos casos realmente es necesario, pues una audiencia en el caso de producción de prueba, ¿no? Testigos, etcétera. ¿Cómo lo están viendo? Mauricio, el caso que hice alusión, que empieza la primera semana de septiembre, es un caso CIADI, ¿verdad? Va a ser totalmente virtual. Y los árbitros van a estar en París, en Londres y en los Estados Unidos. Y las partes van a estar en París, la República Dominicana, los Estados Unidos y Latinoamérica y Suramérica, perdón. Y mira, ya he participado en por lo menos 2 audiencias virtuales. La única garantía es que habrá caos tecnológico. Esa es la única garantía que se puede observar, ¿verdad? Pero yo creo que aun cuando salimos de la pandemia, yo creo que las partes y los tribunales han visto que la audiencia virtual es legítima, ¿verdad? Que trabaja. It's not perfect, bajo ningún criterio, pero tampoco es horrible. Y cada oportunidad se va mejorando y yo creo que las organizaciones y administradores como CIADI, como la CCI, lo han tomado en serio y han establecido protocolos que son viables y eficientes. Así que yo creo que esta realidad virtual, posiblemente no en su totalidad como la estamos viendo ahora, pero sí salido de la pandemia, que así sea, va a continuar en nuestro giro, porque tiene cierta eficiencia y se ha evidenciado ser viable. Excelente. Bueno, creo que realmente gracias por este panel. Creo que hemos tocado varios puntos muy interesantes. Agradecer, compartir su experiencia en este ámbito y bueno, muchas gracias nuevamente al Instituto Peruano de Arbitraje por darnos la posibilidad a todos los presentes de intercambiar criterios muy valiosos. Creo que con eso cerramos este panel. Gracias a todos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Un placer. Hasta luego. Un placer, un gusto. Buen fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en este 20º panel del último día del 15º Congreso Internacional de Arbitraje IPA. Agradecer la participación de los doctores de Erika Franchetti, José Ignacio García Cueto, Richard Lorenzo y por supuesto la conducción del doctor Mauricio Becerra de la Roca en este 20º panel.